Hola chicos, buenos días, una vez más con nuestras clases virtuales y hoy por hoy lo he hecho de esta manera para poder darle seguimiento a las actividades que les he dejado en su libro. Quiero hacerles hincapié en que es algo importante entender que la graficación de funciones o ecuaciones cuadráticas quizás se torne un poco fácil, pero estas actividades se tornarán un poquito complejas porque es muy diferente, es viceversa. Nos dan la gráfica y nos piden encontrar la función o la ecuación. Entonces pido por favor su atención. Voy a ir resolviendo estas dos páginas con ustedes. Quiero que por favor los que ya la hicieron se evalúen y donde haya que hacer correcciones, por favor que las corrijan. Y quiero que por favor siempre estén así comunicándose conmigo para saber cómo van. Ok, miren. Aquí estamos en la página 236. Voy a leer el planteamiento del problema de la gráfica para que podamos entender lo demás. Ok, dice el problema, la gráfica representa la relación que se da entre la distancia horizontal a la que llega el chorro de agua con la parábola que se forma por la cantidad de agua que sale por los orificios de un aspersor que tiene distintos usos. Ok, aquí tenemos la gráfica. Recuerden bien que en la sesión anterior yo les expliqué cómo está la variación cuadrática y muchas veces se plantea nada más la mitad. Si se dan cuenta es una parábola, pero acá no se siguió graficando en el eje X negativo. ¿Ok? Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la medida de la distancia a la que llega el chorro de agua si del aspersor salen 10 litros por minuto? Aquí tenemos el eje X y aquí están los litros por minuto y aquí está la distancia en centímetros. Ok, si me pide 10 litros por minuto, ok, la medida son aproximadamente 5 centímetros. La pregunta B dice, ¿cuál es la medida de la distancia a la que llega el chorro del agua si del aspersor salen 20 litros por minuto? Ok, cuando nos pregunta acerca si salen 20 litros por minuto es aquí, por lo cual la medida es igual a 20 centímetros. Ok, esas son preguntas muy fáciles de poder responder, ¿verdad? Tenemos también la siguiente, dice, ¿cuál debe ser la presión del agua para que la distancia del chorro de agua mida 45? Ok, para que mida 45, lo tenemos acá, ¿cuál debe ser la presión? Ok, la presión debe ser a 30 litros por minuto, correcto. Aquí es donde se pone complejo, donde nos preguntan, ¿qué expresión algebraica representa la medida de la distancia del chorro de agua en función de la cantidad de litros que salen del aspersor? Ok, miren, siempre que tengamos una parábola que su origen lo tenga ahí en 0,0, tenemos que entender que simplemente es x cuadrada, es decir, no lleva ninguna constante que lo acompañe, porque muchas veces sale por ejemplo que es x cuadrada más 2, que es x cuadrada más 5, pero si fuera x cuadrada más 5, aquí tendría que estar la parábola, pero como simplemente está en el 0, no va a llegar ninguna constante, es x cuadrada, pero tenemos que pensar en lo siguiente, cuando estamos en 5, si fuera x cuadrada solamente, tendría que estar en 25, porque recuerden que un número al cuadrado es multiplicarlo por el mismo. 10 tendría que estar en 100, y es algo que no está funcionando así. Entonces tenemos que evaluar lo siguiente. Si 10 al cuadrado es 100, ¿cómo le hago para que regrese a 5? ¿Cómo hago que 100 me dé igual a 5? Dividirlo entre 20. Por lo tanto, la función quedaría f de x es igual a un veinteavo de x cuadrada. Muchos podrían formularla, f de x es igual a x cuadrada sobre 20, pero normalmente no la vas a encontrar así. Normalmente se escribe la fracción aparte y la variable sola aparte. ¿Por qué? Porque recordemos que una división es algo similar como multiplicar por una fracción. ¿Ok? Y acá en la última, en el inciso E dice, usa la expresión que encontraste y determina la medida de la distancia del chorro de agua si del aspersor salen 5 litros por minuto. ¿Qué hay que hacer? Cuando ya tenemos la ecuación, recuerden que solamente es sustituir. Dijimos un veinteavo de x cuadrada, entonces decimos 5 al cuadrado 25, ¿ok? Y un veinteavo por 25
Ok, estamos igual a 1.25. Es aproximadamente lo que tiene aquí. Aquí sería 1.25 centímetros. Ok, y de esta manera estamos terminando esa página. Tenemos la otra página igual en la cual se nos reportaron algunas dudas. Y vamos a leer tantito el problema que dice: la gráfica que se muestra representa la variación del área de un rectángulo cuyo perímetro es de 12 metros cuando se modifica la medida de su base. Aquí tenemos la parábola. Esta parábola abre hacia abajo, como ustedes lo pueden ver. Ok, y aquí tenemos el rectángulo. Le asignan simplemente a la base una literal B y a la altura una literal A. Ok. Comenzamos con la primera pregunta que dice: ¿qué expresión algebraica representa el perímetro del rectángulo? Ok, el perímetro quedaría de la siguiente manera: puede ser 2A más 2B. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que el perímetro es la suma de sus lados. Si esto mide A, entonces este lado mide A. Si este lado mide B, entonces el otro mide B. Entonces A más A es 2A y B más B es 2B. Por lo tanto, perímetro es igual a 2A más 2B. ¿Qué expresión algebraica representa el área del rectángulo? Ok, aquí podríamos representarlo de la siguiente manera: área es igual a por B o B por A. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto. Ok, la pregunta se dice de la siguiente manera: ¿qué expresión algebraica representa el área del rectángulo en función de la medida del perímetro? Aquí podemos escribir una expresión como f de A, ponemos una mayúscula, es igual a por B, donde el área es la variable dependiente y el perímetro es la variable independiente. Ok, el inciso D dice: ¿el área del rectángulo puede ser de 0 centímetros cuadrados? Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque un rectángulo tiene que tener dos dimensiones diferentes. Entonces, si me dice que tiene 0 centímetros cuadrados, es como si yo dijera que un rectángulo tiene 0 medidas de ambos lados. O sea, no existe. O sea, no, es algo ilógico decir que un rectángulo puede tener 0 centímetros cuadrados. Yo sé que ahí lo está planteando suponiendo que a la B le diéramos la medida de 6. Pero si le damos la medida de 6, entonces el otro lado también ya mediría 6. No tendríamos medida para acá y para este otro lado. Entonces 6 más 6, 12. Pero eso no sería pues lógico. ¿Por qué? Porque no podríamos multiplicar el 6 por el 0 y me va a dar 0 centímetros cuadrados. Ok, por lo tanto tenemos que tener cuidado en esto. Ningún rectángulo, ningún cuadrón, ninguna figura puede tener un área de 0 centímetros cuadrados. Ok, inciso E. Dice: escriban dos longitudes que sean números enteros en la base y en la altura. Bueno, podríamos ponerle un 5 al lado B y al lado A un 1. Recuerden que 5 y 5 es 10 y 1 y 1, 2. 10 más 2 igual a 12. Tenemos que cumplir con lo que nos plantea el problema. Ok, siguiente. Dice: ¿cuáles son las longitudes máximas que pueden tener el rectángulo? Bueno, las longitudes máximas, solo lo que les quiero aclarar es que la base no puede medir 6. Inmediatamente, si la base mide 6, la otra contraparte de la base igual mediría 6 y esto sería 0 y eso no puede ser. Puede medir 5.9, 5.8 para dejarle algo a la altura, pero jamás podría ser 6. ¿Estamos? Quiero que les quede claro esto y por favor quiero que estén muy pendientes. Voy a grabar unos videos también acerca de cómo encontrar las gráficas de unas funciones y viceversa, cómo encontrar las funciones de unas gráficas, que es lo que se torna un poquito más complicado, pero yo sé que con la práctica lo lograremos manejar y defendernos en esa área mucho más fácil. Ok, entonces, así que suerte y quiero que se evalúen lo que han hecho, quiero que lo observen. Si están mal, podemos corregir en lo que salimos mal, pero se trata de que vayamos mejorando día con día. Muchas gracias y les deseo éxito.